Bueno, pues estoy muy gozosa esta mañana porque me toca compartir la palabra. Dios en su misericordia, cada vez que vamos a compartir la palabra nos habla qué es lo que quiere hablarles. Lo importante de una prédica. Hay un libro de Sujei Michelet que dice que es delante de Dios y de parte de Dios. Todos los que debemos de predicar siempre debemos de tener ese temor de hacer un estudio, un análisis, una meditación y oración acerca de lo que Dios quería transmitir en esta palabra que se va a predicar. Hagan de cuenta que es como Jesucristo está sentado, Dios mismo está sentado aquí y está diciendo en cada palabra que uno predique, eso es lo que yo quería decir. Amén. Bueno, vamos a orar para la predicación. Bendito Padre Celestial, prepara nuestros corazones. Tú has dicho que el que quiera hacer su voluntad se va a iluminar, Señor. Se va a iluminar su corazón y su mente con tu palabra. Te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra y podamos ser más agradables a ti en todo. Bendíceme a mí, Señor, con tu sabiduría y con tu inteligencia, con el denuedo de la palabra, y te pedimos que se haga tu perfecta voluntad en esa administración. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, todos traen como decían cuando yo me bauticé, todos traen su espada. Bien. La prédica de esta mañana se llama Irreprensible. Amén. Irreprensible. Y para esto vamos a usar el versículo de Filipenses 2:15 al 16. 2:15 al 16, vamos a leer primero Reina Valera. Amor, discúlpame, esto está muy bajito. Más o menos como el otro. Ajá. No, gracias. Ajá. Dice, en la Reina Valera dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el cielo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si vemos la Nueva Traducción Viviente, dice así: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. En la Nueva Versión Internacional dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, se cree que estaba preso en Roma y se cree que estaba en su casa custodiado por uno de los guardias, porque hay una referencia a Pretoria en Filipenses 1:13, que según alude al a la guardia pretoriana en Roma. Ahí vivió en su casa en Roma con un guardia que lo custodiaba, según Hechos 28:16, 30 y 31. Y esto es porque al final de la carta dice, los saluda toda la familia de César, ¿verdad? Entonces se cree que él estaba en su casa custodiado por un guardia. También se cree que la fecha de esta carta es el año 61 y 62. La intención de la carta en la primera parte es dar gracias a los filipenses por toda la ayuda que les envió, que le enviaron a Pablo. También para comunicarles que retuvo a su pastor porque se enfermó con él y no se lo tomaran a mal. Y también recomienda al joven Timoteo para que cuando los vaya a visitar, ellos le den una buena bienvenida. Pero también a lo último, advierte de los falsos maestros que estaban imponiendo cosas que no tenían nada que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Es por eso que dice que para que ustedes sean como luminares en una generación de maldad, ¿verdad? Porque él estaba viendo cómo había todavía maldad inclusive en el cuerpo de Cristo, adoctrinando de una manera incorrecta. A mí me llama mucho la atención porque Pablo utiliza mucho la palabra irreprensible a lo largo del Nuevo Testamento muchísimas veces. Nosotros también lo podemos ver en Filipenses 1:10, Reina Valera, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otra vez nos está haciendo un llamado Pablo a presentarnos delante de Dios irreprensibles. También dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y no solo Pablo utilizó esta palabra de irreprensibles, Lucas también lo mencionó en 1:6 cuando dijo, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. También Pedro lo menciona en 2 de Pedro, por lo cual, amados, 3:14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Dios, sin mancha e irreprensibles en paz. También Judas y Tito lo mencionan en el Nuevo Testamento, Judas 1:24. Aquel pues que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía. Al parecer denota que la palabra irreprensible se muestra en varias partes del Nuevo Testamento como si fuera la conducta que Dios está esperando. En estos tiempos, a lo mejor esta palabra se nos hace exagerada, pero la verdad es que la palabra no pasa de moda y la palabra siempre va a ser la misma. Y los estándares de Dios no cambian por las modas, ni por los tiempos, ni por las sazones. El Señor nos necesita irreprensibles para ser como estrellas, como luces, como luminares en este mundo, en una generación de maldad y de depravación. En el griego original, la palabra irreprensible transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra conducta y en nuestra vida. También irreprensible era una palabra clave para cuando alguien anhelaba el obispado o el pastorado o el diaconado. Dice que en 1 de Timoteo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, este pastor debía ser irreprensible e irreprochable, y esta palabra aplica para nuestros días también. Ok, irreprensible no nada más es ese que muestra las cosas a su favor y hace que todo se vea como a su favor, sino es una conducta íntegra y honesta delante de Dios, aun cuando nadie lo esté viendo. Porque nuestra obligación es con el Señor y Él lo mira todo y Él está con nosotros siempre. Ahora, ¿qué significa la palabra irreprensible en griego? En griego es amentos, significa sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente, irreprochable. En cuanto a la etimología, la palabra irreprensible viene del verbo latino prendere, que significa agarrar y capturar. Y desde este punto de vista, irreprensible es alguien que no puede ser capturado en ninguna falta.
Pablo recalca mucho la palabra irreprensible. Sean hallados irreprensibles delante de Él, sean hallados irreprensibles para cuando Él venga, que tú seas irreprensible, que un líder de la iglesia sea irreprensible. Pero ¿cómo podemos ser irreprensibles? Tal vez ya tú te estás pasando ya esta palabra por ti, estás diciendo esto tengo que cambiar, a lo mejor esto tengo que dejar, a lo mejor esto tengo que suavizar. Pero el ser irreprensibles es vivir en la santidad de Dios. ¿Pero qué es la santidad de Dios? La raíz hebrea gad es la que está detrás de la palabra santidad y quiere decir cortar, separar o apartar. Es por esta base etimológica que atendemos que la santidad divina implica estar separado de algo o separado para algo. En este caso, Dios está en absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Eso también nosotros debemos de buscar en la santidad. En primera de Pedro 1:16 dice, sean santos porque yo soy santo. El término usado en el Nuevo Testamento para santo es el griego agios, que tiene dos acepciones o significados. Primero, separado, consagrado para Dios, y dos, puro, separado del pecado. Es estar separado de lo pecaminoso para Dios. Nosotros debemos buscar diariamente estar separados del pecado y de la impureza. Todos los días de nuestra vida debemos de estar haciendo un análisis y una meditación acerca de nuestra conducta y estar viendo que el fruto sea el del Espíritu Santo. Una vez que hemos aceptado a Jesucristo, dice que Él nos santifica, que Él nos justifica y que Él a su vez va a ser glorificado en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y bautizados para arrepentimiento y perdón de pecados, entonces hemos sido justificados y santificados por Jesucristo. Debemos de permanecer de esta manera todos los días. Es ahí donde hablaba Pablo de la buena batalla de la fe, donde todos los días debemos de batallar, ya saben, con el enemigo, Jesucristo lo reprenda, con el mundo. Y también debemos de luchar contra nosotros mismos para mantenernos santificados y guardados para el Señor, irreprensibles. Debemos de permanecer de esta manera. El bautismo no nos limpia de las concupiscencias de la carne. Nosotros tenemos que pasar por un proceso y como dicen en su palabra, nosotros debemos de quitar toda maledicencia, toda ira, debemos quitar todos los deseos pecaminosos, todos los vicios de la carne. Nosotros somos los que debemos de someternos con ayuda de Dios a ese proceso de quitar todo lo que a Dios no le agrada. Pero la buena noticia es que nosotros hemos heredado el Espíritu Santo para que nos ayude, lo hemos recibido para que nos ayude a limpiarnos, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos. Él nos limpia de toda maldad, como dice en primera de Juan. En Juan 1:9. En Romanos 8:30 vemos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu humano es la parte más profunda de una persona, del ser de una persona, y esta parte interna es la que se conecta con el Espíritu de Dios. Podemos contactar a Dios a través de nuestro espíritu humano. Ninguna otra criatura que fue creada por Dios tiene espíritu más que el hombre.
El alma es nuestro mismo yo, donde está nuestra personalidad, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Es un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y de nuestra personalidad. Es donde está quiénes somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Ahora vamos a ver la parte del cuerpo. La parte del cuerpo es nuestra parte exterior, es un órgano externo y con él estamos conscientes al mundo que nos rodea por medio de nuestros 5 sentidos. Y es un vaso donde se contiene el alma y el alma donde se contiene el espíritu. Nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando nuestros 5 sentidos. Es una parte visible y externa de nuestro ser. Nuestra alma es el vaso que contiene nuestro espíritu. ¿Cómo podemos nosotros limpiar nuestro espíritu? Nosotros ya hemos sido santificados y hemos sido apartados para el Señor, pero una manera de purificar nuestro espíritu es manteniendo la consagración con Dios a través de la oración, de la meditación de su palabra y de la comunión con Dios, el ayuno dedicado con un propósito hacia Dios. Se conecta el Espíritu Santo con nuestro espíritu y ese espíritu viene y empieza a limpiar nuestro espíritu humano que fue contaminado en el pasado por prácticas que a Dios no le agradaban. Nuestra alma y nuestra mente, ¿cómo se puede limpiar? Nuestra alma puede estar dañada y puede estar llena de traumas, de ira, de falta de perdón, de maledicencias, de herejías, de impureza sexual, todo eso, pero la única forma es reconociendo que eso no le agrada a Dios. Debemos de arrepentirnos y confesar estos pecados delante de Dios. Debemos de perdonar a las personas que nos hayan dañado, por lo cual tenemos esa ira o esa frustración, esa impotencia, o inclusive llegar a perdonarnos a nosotros mismos, reconociendo dónde está la causa raíz. En Hebreos dice que debemos de echar fuera toda raíz de amargura, no sea que muchos vayan a ser contaminados por eso. En todo el Nuevo Testamento, como en Corintios, dice que nosotros debemos de quitar toda la ira, debemos de quitar toda la maledicencia, debemos de hacer a un lado las pasiones vanas o las pasiones con deseos viciados. Nosotros debemos de hacerlo. Reconociendo el pecado, debemos de pedirle perdón a Dios, reconocer que eso no le agrada a Dios, perdonarnos y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que eso saque de nuestras vidas. También la palabra de Dios dice que debemos de hacer sendas derechas para que lo que esté chueco se enderece. ¿Qué significa? Que nuestros hábitos, cuando nosotros tenemos un hábito que no le agrada a Dios, se crea una fortaleza, porque el hábito es tan recurrente que se hace una fortaleza de tal manera que si yo quiero cambiar ese hábito no es tan sencillo. Pero no se preocupen porque en Corintios dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza y todo conocimiento altivo que se levante en contra de Dios. Debemos de pedirles ayuda al Espíritu Santo para que rompa esas fortalezas. Por ejemplo, si tenemos el hábito de criticar, tenemos ese hábito, por poner un ejemplo, y no lo puedo dejar porque ha sido un hábito y ha sido un hábito. Entonces yo le digo, Señor, yo no soy nadie para juzgar. Tú no, en tu palabra dice que tú me has mandado a amar y no juzgar. ¿Y quién soy yo para ver la paja en el ojo ajeno si yo tengo una viga, ¿no? Daba su ejemplo a los apóstoles. Entonces, como no te agrada, yo me arrepiento de esto, pero Señor, es algo que tengo muy arraigado porque yo me sentaba a la mesa de mi mamá y esa era una cultura. Era la plática, era lo único que se platicaba, criticar a la vecina, criticar a la cuñada, criticar a la suegra, criticar a la hija, criticar. Era una cultura, ni siquiera se estaban dando cuenta que a Dios no le agradaba porque no conocían la palabra de Dios. Pero yo me arrepiento de esto y ahora se ha creado una fortaleza porque es un hábito muy recurrente, Señor. Pero tú dices que tus armas son espirituales y poderosas y te pido en el nombre de Jesucristo que esta fortaleza caiga de mi vida porque yo me he arrepentido y renuncio a ella. Y así podemos ir haciendo en nuestro cuadernito una lista de todo lo que debemos de sacar en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios que no nos agrada. Arrepentirnos,
perdonarnos. Si hemos hecho algún juicio, como lo veían en la prédica pasada con el pastor, donde hemos juzgado a nuestros padres, pues es un pecado muy grande, porque nosotros no debemos de levantarnos en contra de nuestros padres. Dios mismo se va a encargar de juzgarlos y nosotros debemos de pedir perdón si los hemos juzgado. Si tenemos una raíz de ira, debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo. En su palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. En una ocasión mi esposo y yo teníamos una desaveniencia y él y yo no sabía por cuál era la causa de raíz, y cuando él me lo dijo, pues yo no lo podía ver, porque era algo que estaba muy oculto. Pero también dicen los salmos: líbranos, Señor, de los pecados ocultos. Quiere decir que nosotros podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos muestre qué está oculto y nos está afectando y que no le agrada delante de Dios. Y lo más bonito, lo más importante, no es juzgarnos a nosotros mismos cuando el Señor saca algo que no le agrada y decir: ay, qué vergüenza. El Señor conoce todo de nosotros, aunque no se lo hayamos dicho. Entonces hay que ser sinceros, porque Él es nuestro Padre. Los que tenemos hijos, y viene nuestro hijito, nuestra hijita, y nos confiesa algo que le está afectando, pues lo vemos con amor y con misericordia y le ayudamos. Cuanto más nuestro Padre, que es bueno y que está en el cielo, nos va a ayudar en cada una de las necesidades, sobre todo porque lo estamos haciendo para agradar a Dios. Amén. Otra forma de limpiar nuestra mente: la palabra dice que debemos de renovar nuestra mente con el espíritu de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Es quitar todos sus pensamientos antiguos o de la vieja naturaleza y poner los pensamientos nuevos a través de la palabra de Dios. Y esto es muy sencillo, porque una vez que hemos recibido al Señor, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya tenemos la tierra para que esos pensamientos se pongan ahí, ¿sí? Si tenemos problemas con nuestra forma de hablar, nada más tenemos que reconocer que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, si tú oras, si tú profetizas, si tú levantas tu voz al cielo para cantarle una canción al Señor, tú misma te puedes dar cuenta que no es posible que también puedas estar hablando maledicencias, porque no puede ser una fuente de dos vías, ¿sí? Es nada más reconocerlo, pedir perdón y leer Santiago, donde dice que la lengua es muy poco, es indomable, pero que el Espíritu Santo también nos puede dar el poder para limpiarnos. Si confesamos ese pecado, recuerden que todos los pecados, mientras haya un arrepentimiento genuino, Él nos perdona y también nos limpia. Y una vez limpio, entonces nosotros también debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo, porque acuérdense que cuando un lugar se queda vacío, necesita ser llenado por algo, ¿verdad? Hay que llenarnos de la palabra de Dios. Otra cosa que nos puede ayudar para limpiar nuestra forma de hablar, dice que siempre debemos de hablar con cantos y alabanzas espirituales al Señor, dando gracias, ¿verdad? Entonces esa es la forma de limpiarnos. Si viene algún tipo de vergüenza en nuestra vida, debemos recordar que el Señor Jesucristo llevó todas nuestras vergüenzas y las crucificó en la cruz, y no tenemos por qué sentir vergüenza. Lo único que tenemos que hacer es reconocer y decir: Señor, rompe toda atadura con vergüenza, límpiame de esto. Si es una maldición generacional, la limpiamos y la rompemos en el nombre de Jesucristo. De esta manera, cualquier emoción negativa o cualquier sentimiento negativo, hay que confesarlo y pedir ayuda al Espíritu Santo para romperlo. La mejor llave para todo esto es el perdón de uno mismo y el perdón de los demás. Si hay falta de perdón, como a mí me pasó un tiempo, yo no podía perdonar, lo mejor es recordar que Jesucristo abrió sus brazos en la cruz después de todo lo que le habíamos hecho y dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Él conquistó la facultad del perdón absoluto sobre cualquier ofensa. ¿Qué mayor ofensa que le quiten la vida a una persona? Y Él sabía que se la iban a quitar. Sin embargo, Él perdonó. Nosotros tenemos la autoridad y tenemos las características de nuestro Señor Jesucristo para poder perdonar. Solamente hay que perdonarles. Les quiero contar un testimonio. En una ocasión yo no podía perdonar a una persona por un tiempo pero yo no nomás era que no la podía perdonar.
yo ya no me podía arrodillar a orar. Cuando alababa a la iglesia, pues no era algo, me estorbaba, y siempre venía a mi mente eso de que ve y reconcíliate con tu hermano y tu hermana antes de traer una alabanza. Entonces mi relación con Dios también se estaba viendo afectada, también se estaba viendo afectada mi salud, porque hasta es una puerta abierta para el coraje y hasta te da gastritis y te afecta de muchas maneras y a Dios no le agrada. Y en una ocasión, por su misericordia, Dios me habló y me dijo, tú estás como a la persona, al ladrón que se le perdonó muchísimo dinero y lo dejan ir, no lo meten a la cárcel, y cuando se va, llega un siervo y se lo presentan delante de él, y le había robado mucho menos cantidad de la que le acababan de perdonar, pero él sí lo mete en la cárcel. Entonces le llama al rey al que le robó y le dijo, ¿cómo es posible que yo te haya perdonado una deuda tan grande y tú metas a la cárcel? Incobrable, dice, incobrable. Y tú por menos no puedas perdonar a esta persona, entonces lo mete a la cárcel. Entonces así me habló, pero ustedes saben que cuando Dios habla, pues no nomás habla, sino que algo pasa dentro de ti. Y yo dije, no puede ser, estoy igual. Si a mí Dios cuánto no me perdonó cuando me trajo a salvación y vida, y gracias a Dios por su misericordia. La palabra dice que es como una espada de doble filo que corta y rompe todo lo que ha de romper, y me hizo libre el Señor. Entonces ustedes, todos los hijos de Dios, tenemos la facultad para perdonar, ¿sí? Si le pedimos esa ayuda. Ahora, el carácter del cristiano debe ser hallado irreprensible. Por eso es tan importante esto, lo que les comentaba ahorita, de que hay que limpiar todo lo que es nuestra alma, todo lo que son emociones negativas y hábitos negativos, para que nuestro carácter sea encontrado sin tacha y sin mancha. Un termómetro de nosotros está checando nuestro carácter es a través del fruto del Espíritu Santo. Y ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si diariamente nosotros estamos checando el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza en nuestra vida, si se está manifestando más o se está manifestando más el fruto de la carne que ustedes ya conocen, entonces quiere decir que debemos de ir a inspeccionar dónde está una raíz que está, por ejemplo, si necesitas la paz y tú tienes la ansiedad o la falta de descansar en el Señor, tú tienes que ir a la causa raíz que ocasionó la ansiedad en tu vida. Y si viene porque tus padres no te dieron un hogar tranquilo y seguro, lleno de paz, tú debes de perdonarlos y decir, pero ahora mi padre y mi madre es Jesucristo, y Él dice que mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Y así con cada cosa. Si me falta, por ejemplo, paciencia, pues dice la palabra que no la debemos de pedir porque nos van a dar tribulación para que desarrollemos la paciencia, pero sí lo que podemos tener es estar conscientes de que debemos de ir al paso y a la voluntad de Dios. Esa es la paciencia, estar conscientes de que debemos ir al paso y a la voluntad de Dios, porque nosotros somos esclavos de Jesucristo ahora. No vamos a nuestra velocidad, sino a lo que Él nos va marcando. Miren, cuántas veces nosotros nos hemos retrasado a veces en la carretera y pues andamos desesperados por irnos, pero algo pasa y nos retrasamos y a lo mejor nos molestamos y resulta que llegamos al lugar y había ocurrido un accidente unos minutos antes. Nunca sabemos nosotros cuál es el propósito de Dios. O a veces, por ejemplo, me tardo más, llego a una tienda y resulta que me encontré una hermana o una amiga que yo le tenía que hablar de Jesucristo. O sea, nosotros ya estamos en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios y debemos de confiar en ese tiempo, por eso podemos tener la paz. Si nos falta amor, lo único que debemos de ir en comunión con el Señor en oración. Si todos los días nosotros tenemos un devocional con Dios, es imposible que no haya amor en tu vida, porque el Señor se derrama con amor, porque Él nos ama tanto,
tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que Él viniera a pagar por nosotros y a darnos la vida eterna. Si nos falta mansedumbre, hay que ver si no hay alguna raíz de, por ejemplo, en las mujeres, puede haber una raíz de matriarcado en nuestras vidas. El matriarcado es un desorden para Dios porque la cabeza debe ser el varón. El patriarcado no significa que vas a avergonzar a la mujer, la vas a manipular o la vas a controlar. El patriarcado significa que vas a tener el suficiente amor como Jesucristo para amar como amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. De la misma manera tú tienes que tener ese amor por la mujer para que tú puedas guiarla y amarla como Jesucristo ama, con ese amor incondicional, con esa intercesión infinita. Y entonces cuando hay matriarcado, en una mujer hay falta de templanza muchas veces, es lo que aprendimos en casa, debemos de pedir perdón y reconocer que el hombre es la cabeza del hogar y el sacerdote, y la mujer es también cohereda de la gracia, pero que tiene su orden, y que los dos se someten en amor, pero que debemos mostrar mansedumbre y humildad los unos para los otros. Otro versículo que nos ayuda para vivir en mansedumbre es recordando que nadie es mayor, que los demás considerarlos como si fueran mayor a nosotros. También con eso podemos tener una actitud de mansedumbre. El gozo también lo adquirimos cuando reconocemos que aquí hay muchas circunstancias en la vida natural, pero cuando recordamos que nosotros no somos de este mundo y que tenemos vida eterna, la vida eterna es tan grande y tan majestuosa ante nosotros que nunca moriremos y siempre estaremos en la presencia del Padre, que cualquier circunstancia terrenal se hace chiquitita. Entonces el gozo del Señor y el gozo de su amor y el gozo de que vamos a estar siempre con Él debe ser mayor siempre que las circunstancias que nosotros podamos vivir. La fe, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por eso que es muy importante estar leyendo la palabra. No sé si a ustedes les ha pasado que empiezan a leer la palabra y a la vuelta de un ratito que la estás leyendo te sientes como renovado, te sientes una fortaleza y tu fe empieza a elevarse. Entonces también por oír la prédica, porque en la prédica está la palabra de Dios. Ahora debemos de tener templanza o dominio propio. Esto del dominio propio dice que una persona sin dominio propio en Proverbios es como una ciudad con las murallas derribadas. Si nosotros no tenemos dominio propio, el enemigo puede usar a cualquier persona, a cualquier situación y venirnos a amedrentar, y nosotros vamos a tener una reacción que a Dios no le agrada. Entonces ya no vamos a estar sin mancha delante de Él. Las emociones pueden emerger de repente, una emoción de tristeza, una emoción de angustia, una emoción de dolor, cualquier emoción. Pero las emociones también se sujetan al Espíritu de Dios. Entonces, entre más nosotros tengamos una comunión con el Señor, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a apaciguar todas esas emociones. Para cada emoción negativa hay un versículo, ¿verdad?, que podemos nosotros citar. El Señor Jesucristo en el desierto nos dejó muy claro cómo tener victoria en la guerra espiritual. Siempre escrito está. Cuando el enemigo venga, cualquier emoción quiera gobernarte que no le agrade a Dios, escrito está que el Señor va a hacer esto, o el Señor me da paz, o el Señor, o cualquier persona, o por ejemplo cuando alguien habla mal de nosotros, eso es muy, el enemigo lo usa mucho. Te enteras que tú no andas buscando, pero te enteras que alguien habló mal de ti. A veces sí es cierto, ¿no? Y pues tiene uno que cambiar y pedirle a Dios ayuda, pero cuando no es cierto, pues óigame cómo. Pero la palabra de Dios dice que toda lengua que se levante en juicio en contra de ti caerá, y que tú permanezcas callado y que el Señor te va a defender. Entonces no tendríamos ni por qué enojarnos, ni por qué perder nuestra templanza y nuestro dominio propio, porque el Señor se encarga de todas las cosas. A veces nada más pasa un poquito de tiempo y el Señor habla por ti. Es más bonito cuando el Señor habla por ti y te hace justicia, ¿sí?
También el cuerpo hay que mantenerlo irreprensible. Se me movió un poquito. El cuerpo es nuestra parte exterior, es el órgano externo por el cual somos conscientes en el mundo, como vimos. Y en el cuerpo la palabra dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso es que también hay que cuidarlo, y el Señor nos dice en su palabra que el que no cuide este templo, pues Él lo va a destruir, ¿verdad? Hay que tener temor de Dios, y nos enseña que en 1 Corintios 6, 19, 20, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la morada del Espíritu Santo, debe estar limpio, debe estar sin mancha, porque ahí mora el Espíritu Santo. Es un edificio dedicado o consagrado para Dios, está santificado y no es para usos profanos de ningún tipo. Debemos de guardarlo también irreprensible, y es responsabilidad de nosotros cuidarlo y mantenerlo limpio. Los pecados contra el cuerpo, todo pecado nace de la carne y de las inclinaciones pecaminosas de nuestra alma, todavía no totalmente renovada a la imagen de Cristo. Sin embargo, algunos pecados afectan de una manera especial a nuestro cuerpo, como es la fornicación. En 1 Corintios 6, 13 y 18 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicación es traducida de la palabra griega porneia, que incluye toda inmoralidad sexual y toda relación sexual ilícita. Dios es el creador del sexo en el ser humano y lo hizo digno y santo. Toda perversión de esta santidad es pecado, tal como la masturbación, el sexo contra natura, las relaciones homosexuales, el estímulo por medio de la pornografía, el erotismo, las fantasías sexuales y todo lo que tenga que ver con inmundicia sexual. En Romanos 1, 18 al 27 habla de las consecuencias de la homosexualidad y el lesbianismo. No es verdad lo que dicen ahorita en el mundo, que tú puedes ser lo que tú creas ser, porque hay consecuencias. Si no hubiera consecuencias, todavía a lo mejor, ¿verdad? Pero hay consecuencias muy severas, porque dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En la palabra dice que los entrega a mentes reprobadas. Y lo difícil o lo preocupante de esto es que tal vez esa mente no pueda ser iluminada otra vez por Cristo y sea perdida para la eternidad. Hay que tener cuidado, a veces se puede empezar, dice la palabra de Dios que con el pecado sexual debemos de ser tajantes. José huyó, recuerdan que José huyó, y eso que era un hombre íntegro delante de Dios, pero él huyó. No hay otra forma más que huir del pecado sexual. No podemos empezar a bajar los límites porque son tiempos modernos, que porque todo está en internet o todo está en la calle como se visten o todo es libertinaje. Debemos de mantener siempre muy atentos del pecado sexual porque nos afecta terriblemente.
En 1 Corintios 6:12 dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí es donde entran los vicios. Los vicios son cuando alguna cosa o algún hábito a mí ya me domina, se convierte en un vicio. En Efesios 5:18 dice que la única borrachera, por así decirlo, permitida es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de embriagarnos, pero a través del Espíritu Santo. No, en nuestro caso, nosotros no somos religiosos en el aspecto de que si vamos a una comida y hay una copa de vino tinto o una copa pequeña de vino blanco para aderezar la comida, no creemos que sea pecado o esté mal. Pero ya cuando tu alma y tu mente se corrompen a través de una borrachera, eso no está bien, porque tú pierdes todas tus facultades para honrar al Señor. En Romanos 13:13 dice que si crees que el pecado, que también es pecado la glotonería, dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. En el tiempo de Pablo, los romanos hacían sus fiestas, ¿verdad?, llenas de glotonería, de embriaguez, de desenfreno, y eso, un pecado lleva a lo otro y a lo otro. Y es tan así que mucha gente que nos damos a comer cosas que no son agradables para Dios en exceso, pues siempre vamos a tener un problema de salud, ¿verdad? Entonces hay que cuidar también esos puntos de nuestro cuerpo y cuidarlo, porque hay una alimentación saludable para nosotros también. Recuerden que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El ejercicio y el descanso también son importantes. En 1 Timoteo 4:8 dice Pablo que en nada aprovecha el ejercicio físico, pero no se está refiriendo a que no hagamos ejercicio. Se está refiriendo que si lo comparamos con el ejercicio de la piedad, pues este ejercicio físico es menor. Y esto lo decía porque los griegos, si se acuerdan, pues de ahí salieron las Olimpiadas, se aferraban y era tan excesivo su fijación por hacer ejercicio físico como si eso fuera la máxima meta en la vida de una persona. Pero no, el ejercicio máximo de la vida de una persona es el ejercicio de la piedad. Pero no significa que no vamos a hacer ejercicio, porque en el ejercicio también hay salud y nuestro cuerpo también se fortalece. Y también adquiere todo el oxígeno y todo lo que necesita para estar en condiciones buenas. Solamente que todo debe ser equilibradamente, sin descuidar nuestra parte espiritual. También dice en Génesis 2:2, ¿qué hizo Dios después de la creación? Descansó. Habemos muchos cristianos que creemos que descansar es pecado, o que no estamos trabajando para el Señor, o no estamos ganando almas en ese tiempo, pero dice el Señor que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro espíritu necesita un tiempo de descanso. Ya si en ese tiempo de descanso tú también te dedicas al Señor ese día en tu pensamiento y en tu gozo, pues es más retribuible el descanso. Todo el exceso de trabajo daña el cuerpo, y Dios es nuestro hacedor, y Él ha determinado que guardemos un día de reposo. El aseo también es importante. En Hebreos 10:22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con gozo, con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. La santidad va ligada a la santidad del cuerpo, y la limpieza espiritual está relacionada con la limpieza del cuerpo. No podemos hablar de santidad y tener malos hábitos de limpieza. Por último, el arreglo físico, en 1 Timoteo 2:9 y 1 de Pedro 3:1 y 4, habla cómo deben de ataviarse las hijas de Dios. Aquí hay muchos puntos doctrinales, pero yo me voy a ahorrar los comentarios. Lo único que les puedo decir es que nuestro arreglo debe ser decoroso, puro, con toda honestidad, con toda prudencia, y siempre debemos buscar más que el atavío externo,
el atavío de un espíritu afable y apacible, el atavío de una mujer piadosa y el atavío de una mujer que honra a Dios. Amén. Bueno, pues esta ha sido la palabra de Dios y el Señor nos libre, ¿verdad?, de todas las cosas que no le agradan. Y esta mañana yo quiero exhortarte, quiero motivarte. Si tú sientes o has reconocido con esta palabra que hay algo que tengamos que quitar para ser irreprensibles en nuestro cuerpo, en nuestros hábitos, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, puedes pasar aquí al frente para que el pastor y yo oremos por ti, para que el Espíritu Santo te ayude, arranque eso de raíz y en los días que vengan te pueda ayudar para reconocer todas esas raíces que hay que sacar para mantenernos irreprensibles delante de la presencia de Dios, porque su palabra dice ser santos como yo soy santo. Amén.